Parlamento de Navarra marca su hoja de ruta con la vista puesta en el debate bronco que en algunas ocasiones se adueña de los plenos y las comisiones. Todos los grupos insisten en que hay que rebajar el tono y mejorar las formas, aunque no se ponen de acuerdo para diagnosticar el denominador común. El Partido Socialista insiste en la necesidad de rebajar la crispación dentro del Parlamento foral y terminar con la desinformación y bulos. La libertad de expresión y otra cosa es la mentira sistemática y la mentira utilizada para atacar gobiernos legítimos votados por el conjunto de la ciudadanía. Y hay que poner medidas encima de la mesa. UPN pide al PSN reflexionar y diferenciar la polarización con las críticas. El Partido Socialista, ¿qué está buscando? Pues ser la víctima aquí en un relato que ha construido, cuando en definitiva quien gobierna es el Partido Socialista. Y quien puede recibir las críticas es quien gobierna. La misma línea siguen PP y Vox. Que las críticas son legítimas y que no son sinónimo de crispación. Consideran que todo el mundo es democrático siempre que pertenezca a su partido o a los partidos socios del gobierno. EH Bildu y Contigo Zurekin han coincidido en la necesidad de rebajar el tono en el Parlamento. Pasar de las palabras a los hechos. Es hora de adoptar medidas. Que el tono de las discusiones políticas se tiene que rebajar. Mientras, Gero Abay se ciñe a la respuesta del presidente del Parlamento. Se está trabajando desde hace tiempo, por ejemplo, en un protocolo contra el racismo y la xenofobia. Los partidos parlamentarios siguen debatiendo sobre quién genera crispación en las instituciones. María Chivite y Unai Ugalde se reunirán el próximo 17 de mayo para trabajar conjuntamente. La Mesa y Junta de Portavoces no logró aprobar por unanimidad una declaración institucional de condena al asesinato de Tomás Caballero por la banda terrorista ETA, del que se cumplió esta semana justo 26 años. Fue EH Bildu quien se abstuvo en este documento. Veremos a Sirón en el cementerio, pero es incapaz de condenar el terrorismo. Y a mí me parece que el cinismo de EH Bildu es absoluto. Y ya vale. Casos como el de hoy bloquea cualquier tipo de avance en otro sentido, como hemos dicho muchas veces, de gobernar juntos. Vamos a seguir trabajando por la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas. Entrevista con Pedro, que no Sánchez. Pedro González, parlamentario de UPN, bienvenido al sillón de la Cámara Foral. Pues muchas gracias. Te tengo que confesar que me pillas aquí por las justas, ¿eh? Me había tomado una jornada de reflexión, la semana pasada hizo mi compañera Sara la entrevista, te iba a enviar una carta y decirte, oye, que al final igual no vengo. Bueno, una jornada es una jornada, 5 jornadas son muchas jornadas para reflexionar. Solo me dais problemas, te voy a contar por qué. Hago muchas preguntas y recibo muy pocas respuestas o mucho argumentario. ¿Qué se puede hacer para cambiar eso? Ya no solamente en la política, sino debido al hecho educativo mismo. Yo soy un hombre de la educación, como bien sabes, la gente tiene menor conocimiento de las cosas y esa superficialidad hace que se tire más de frases hechas, de argumentarios o de cuestiones que complican menos la existencia. Eres psicólogo, hablaremos mucho de sentimientos durante esta entrevista, pero cada vez es más predecible la política navarra. Somos una comunidad pequeña, hay unos núcleos de población que tienen unos planteamientos políticos muy determinados desde hace muchos años y que varían muy poco, oscilan muy poco, por lo tanto hay una facilidad, como decimos, para predecir, para saber por qué tendencias va cada cual en una población tan pequeña como es Navarra. Ahora se ha puesto el foco en el debate bronco, en mensajes de odio. ¿Cómo percibes tú la evolución que ha tenido la política, tú que eres un hombre que llevas muchos años en el panorama político navarro? Bueno, la política tiene una evolución para mí bastante negativa porque quizá en un determinado momento ha habido que justificar cosas que antes se daban por hechas y que son muy difíciles de justificar en distintos ámbitos y en distintos ambientes. Entonces, bueno, pues yo he notado una evolución desde mis primeros años como concejal en Burchante o en Tudela, en los que había pues una cordialidad bastante evidente entre las personas. Incluso fíjate, la legislatura pasada aquí, ¿no? La legislatura pasada, pues con las diferencias que pudiera haber entre nosotros, había un trato diferente, un trato quizá más cordial en el día a día, en el devenir puntual de las comisiones o de los plenos. Esta legislatura se ha enrarecido, las circunstancias se han enrarecido, el ambiente
Quizá pues porque ha habido pues una serie de hechos que han sido poco éticos, vamos a decirlo así. ¿Y crees que estamos en un naufragio político, en el sentido de que ahora se habla de que estamos en la peor época de crispación? ¿Percibes eso o siempre la vanidad del ser humano, tú que eres psicólogo, nos creemos que todo lo que ocurre en nuestro tiempo es lo más grandilocuente? Hombre, hay un poco de todo. Es decir, aquí en Navarra, cuando estamos mirándonos, nos miramos mucho. Yo muchas veces digo, comparando por ejemplo el ámbito educativo, ¿no? Es decir, es que Navarra somos Vallecas, es que Navarra somos un barrio de Madrid. Entonces, todas aquellas circunstancias específicas que nos ocurren a cualquiera en nuestra vida nos parece, como bien dices, que se amplifican y es lo más importante que sucede en ese momento. Todo es relativo y esa relatividad hay muchas veces que es difícil de manejarla. ¿Dónde hay más educación, en los colegios o en el Parlamento? Bueno, hay educación en todas las partes y mala educación también. Quizá en los colegios hay más conocimiento, es una cuestión específica que debe ser así. Lo que pasa es que los contextos de los centros educativos ahora también han cambiado mucho. Es decir, en los centros educativos quizá se ha apostado porque el niño pues sea feliz más que tenga un conocimiento básico. Se nos habla de desarrollar espíritus críticos cuando sin conocimiento no hay espíritu crítico que valga. Es decir, no es posible saber o tener un espíritu crítico en relación, por ejemplo, al conflicto árabe y palestino y con Israel si no conoces las bases de la situación de Israel, de la situación del pueblo palestino, si no conoces la historia, si no tienes una capacidad para saber qué está influyendo en ese contexto. Bueno, un crítico no puede ser. Entonces, quizá se ha apostado porque la escuela sea un parque de atracciones, como dice Gregorio Luri en su libro, en vez de que la escuela sea un lugar de trabajo para adquirir el conocimiento que te permita ser crítico. Aquí en el Parlamento, pues bueno, también hay una parte del teatro, a veces del teatro de lo absurdo, que hay que contar con ello, ¿no? Es decir, más que desde el conocimiento, en la mayor parte de las veces en el Parlamento se ejecuta una obra teatral para dejar en evidencia pues una postura concreta respecto a un tema en cuestión y no se trata con profundidad y con conocimiento aquellas cosas que deberían ser. Yo lo digo muchas veces, por ejemplo, en el ámbito educativo, esta legislatura me han tocado una serie de portavoces que no son del mundo educativo, ¿no? Yo puedo hablar en el ámbito educativo como un profesional de la educación, como lo puede hacer el consejero Jimeno, que es compañero mío, orientador escolar, pero muchos de los portavoces, bueno, pues no conocen el intríngulis del ámbito educativo y por lo tanto tienen que trabajar, como antes tú decías, a base de una serie de eslóganes, a base de una serie de cuestiones que no van mucho con la realidad del mundo educativo. ¿El humor en política es necesario? Sí, el humor y un poco también la ironía, es decir, de alguna forma cuando una persona normal está viendo un debate político, pues yo soy consciente de que muchísimas veces se aburre hasta las ovejas. El buen orador tiene que lograr atraer hacia su discurso la atención de los demás y el humor es un elemento básico para poder atraerlo, como digo, igual que la ironía. Otra cosa ya es el sarcasmo, ¿no? La ironía es de inteligentes, el sarcasmo muchas veces es de resentidos y el resentimiento le hace mucho mal a la política. ¿Y se ha dejado de prestar atención a lo público? Me explico, las ideas se han empequeñecido, vamos hacia un egoísmo y eso hace que tampoco se conecte mucho con la juventud, por ejemplo aquí en el Parlamento. ¿Qué percepción tienes? Bueno, yo creo que cada vez por distintas circunstancias, o vamos a centrarlo en el momento, ¿no? La gente se está desafectando de la política porque no le resuelve los problemas. Y podemos ver todos los debates que queramos de sanidad, pero es que resulta que tenemos 68.000 personas en una lista de espera. O podemos hablar de lo maravilloso que es la gratuidad en el 03, pero resulta que la gratuidad ha servido para que la demanda aumente muchísimo más que la oferta y hay cientos de familias que se van a quedar en la calle y sus niños no van a poder ejercer ese derecho a asistir a una escuela infantil. Entonces, claro, dices, bueno, pues ¿qué me estás diciendo? ¿De qué te sirve este debate? ¿Qué estás haciendo tú para que a mí me llamen a operarme de la rodilla, que no me puedo poner de pie? Podrás discutir lo que quiera, pero mi rodilla me sigue doliendo, ¿no? Entonces, eso aleja, la mala gestión muchas veces también aleja al ciudadano del discurso político, y eso hay que cuidarlo. ¿Y con qué salud arranca ahora UPN en esta nueva etapa?
Pues yo creo que arranca con una situación muy saludable, es decir, los partidos tienen unos procesos de renovación y unos elementos y unas etapas, por así decirlo, en la vida política, en su desarrollo político, que son inevitables, y más en un partido como UPN, que es un partido muy asambleario. En UPN cada persona es un voto, sea quien sea, y por lo tanto los movimientos dentro de un partido tan de base, tan igualitario, muchas veces son bastante impredecibles, en la medida de que las personas cambian, las circunstancias cambian, y que los elementos básicos que regulan la vida del partido son así de abiertos. Pues en UPN siempre, y eso lo puede saber todo navarro, ha habido movimientos bastante convulsos y circunstancias que parecían que iban a hacer que UPN prácticamente desapareciera. Nunca ha sido. UPN saldrá adelante, UPN es el partido mayoritario en el espectro centro-derecha de Navarra y lo seguirá siendo, pero yo estoy seguro de ello. ¿Y qué ambiente se percibe ahora mismo dentro de UPN? Porque, por ejemplo, sí que he visto que la edad media, por ejemplo, del comité ejecutivo es de 52 años, salía publicado. ¿Eso hace que UPN haya perdido el contacto con los jóvenes? Bueno, UPN ha tenido siempre una rama juvenil bastante potente y con mucha presencia dentro de la vida propia del partido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, ahora hay una situación, por así decirlo, que tiene a la gente en general, no solamente dentro de los partidos, sino a la gente en general en su vida profesional, en su vida social, con una presencia mucho mayor, con más tiempo, y resulta que en esta ejecutiva pues hay gente, pues bueno, que llevamos muchos años en política, como también ha habido en otras. Entonces, en UPN la juventud empieza a no ser joven a partir de los 30 y tantos, mientras tanto tienen una participación, como te he dicho, bastante activa en la vida política a través de Juventudes Navarras y están presentes en los órganos de decisión del partido. Hombre, nos gustaría a nosotros, como a todos los partidos, que hubiesen muchos más jóvenes comprometidos dentro de la propia vida del partido y de la representación institucional en ayuntamientos o en todos los órganos en donde participamos. La batalla juvenil la ha ganado EH Bildu. ¿Percibes que quizás los jóvenes están más arraigados ahora a EH Bildu? Yo no creo que el voto juvenil sea más de EH Bildu. Yo creo que hay bastante voto juvenil que se orienta hacia partidos como el nuestro. Otra cosa es la participación en el espectro social y político, en el que quizá en el ámbito de EH Bildu hay personas, hay jóvenes, hay chicos y chicas que tienen más presencia, que están más comprometidos, que están más dispuestos a participar en las discusiones sociales, en las discusiones de partido. Eso sí, te lo compro, y quizá esa fuerza de participación, esa presencia que tienen en los medios a todos los niveles, desde los deportivos, sociales, de asociaciones, haga ver o parecer que tienen una mayor presencia también en las urnas en relación al sentido de su voto o al sentido de su sentimiento, por decirlo así, de su tendencia política. Pero yo creo que no, yo creo que hay pues un equilibrio más o menos similar. En el tema de gestión de las emociones, tú conoces las dos caras. Has gobernado con mayoría absoluta, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tudela, sí, y aquí has estado en la oposición siendo el partido mayoritario pero minoritario. Sí. ¿Cómo se calibra esa gestión de emociones? Bueno, a mí me ha tocado de todo. He estado 12 años en el Departamento de Educación también, ocupando distintos cargos. He gobernado con mayoría absoluta y he estado en la oposición también en ayuntamientos, es decir, que es una situación, claro, la realidad es que lo primero que hace falta para calibrar las emociones de una manera adecuada es aceptar la situación. Uno no puede estar feliz y contento y maravillado y decir que es un genio de la vida y de la política porque tenga mayoría absoluta, ni puede estar hundido en la miseria porque tenga que estar en la oposición. La oposición tiene el deber de intentar derribar al gobierno, porque si no, no sería oposición. Y el gobierno, sea un ayuntamiento, sea a nivel de Navarra, tiene la obligación de hacer las cosas, de gestionar de forma adecuada para mantenerse en el poder. Los partidos son organizaciones que lo que quieren es, sin ninguna duda, agarrar el poder, obtener el poder. Por tanto, ese equilibrio emocional de aceptar la situación
es la primera cuestión básica. A partir de ahí, si uno sabe dónde está, es decir, si uno ha asumido qué es lo que tiene que hacer tanto cuando gobierna como cuando no, es bastante más fácil calibrar las emociones. Ahora tienes que calibrar las emociones con esta pregunta que tienes que responder, que te lanzaba Blanca Regulet de Gueroabay. Pedro se llama Pedro González Felipe, entonces siendo miembro de UPN, ¿qué tal lleva eso de al final llamarse como Felipe González? Bueno, pues muy bien. Esa circunstancia se me hizo presente cuando yo era adolescente y en la transición, y Felipe González para mí ha sido un elemento clave en la transición. Para mí me parece una figura capital y fundamental que logró en su momento centrar al Partido Socialista en un ámbito mucho más socialdemócrata, al estilo de los partidos socialistas europeos. Por lo tanto, es una figura que me merece pues mi admiración y por lo tanto lo llevo muy bien. Yo me llamo Pedro, llevaría peor llamarme Pedro Sánchez, pero Felipe González, pues no. Claro, a mí me dijeron, vas a entrevistar a Pedro, y dije, ya, y luego me dijeron González. Sí, sí. Ahora tienes que lanzar una pregunta a Ibai Crespo, que será el próximo parlamentario del Partido Socialista que se siente en este sillón. Bueno, Ibai es de Estella y fue miembro concejal de Estella la legislatura pasada. En el caso que nos ocupa, en el caso de Ibai, el Partido Socialista expulsó a sus dos compañeros por dar la alcaldía a EH Bildu, dar la alcaldía de Estella. Yo lo que le preguntaría a Ibai es qué le parece y si debía haber expulsado a sus compañeros de Pamplona por dar la alcaldía de Pamplona a EH Bildu. Se la lanzaremos y ahora vamos ya a lanzarte un test de actualidad. Eres de Murchante durante esta semana, ¿por qué ha sido noticia esta localidad? Pues ha sido noticia porque parece ser el sitio donde más fácil es encontrar pareja, es decir, que hay una predisposición o unas circunstancias que hacen que sea muy fácil emparejarse, tener relaciones, es decir, y me ha sorprendido, no sé exactamente por qué y en base a qué se ha hecho ese estudio. ¿Era fácil en tus tiempos encontrar pareja o no? Bueno, yo no tengo pareja de Murchante, pero, en fin, pues yo creo que como en todos los lugares, ¿no? Yo llevo mucho tiempo viviendo en Tudela, pero en Murchante pues hay una relación, hay que entender que la Ribera tiene una manera de relacionarse, la gente, tú eres ribero, en Pamplona la gente se relaciona de otra manera y eso a todos los niveles, a nivel de relación social y a nivel también de relación afectiva. El Viñarroc, porque ha sido noticia esta semana. Ha estado mi sobrino en el Viñarroc, pero no sé por qué ha sido noticia. Ah, sí, vale, porque hicieron una cita, una orgía de muchísimas personas que, por cierto, no debió ser cierta ni se debió celebrar. Igual tenéis que hacer una aquí en el Parlamento para limar las perezas. Bueno, no creo que sea el lugar más adecuado para hacer orgías, pero en fin. Aitana y Sebastián Yatra, no sé si estás muy metido ya en el mundo musical. En este mundo musical actual estoy poco metido. Soy muy de escuchar música, pero no precisamente la de ahora. Han lanzado una canción en la que muestran y publican de nuevo que han vuelto. Bueno, pues qué suerte, les deseo lo mejor. Y luego se ha celebrado esta semana el Mutua Open de Madrid, de tenis. ¿Qué parlamentario o parlamentaria crees que tiene el mejor revés y el mejor saque? Quizá Inma Jurío suele reaccionar rápidamente a distintas cuestiones, no siempre de una manera muy adecuada, pero bueno. Y el mejor saque yo diría que Javier Esparza, porque sitúa muy bien las circunstancias y los planteamientos que quiere hacer. Se ha presentado esta semana también el cartel de San Fermín. Sí, ¿Quién es el más fiestero o fiestera de esta Cámara Foral? Sánchez de Muniain es una persona muy divertida en fiestas y que tiene pues un sentido del humor y unas ganas de pasarlo bien siempre importantes. ¿De otro partido no te atreves? No, porque no he coincidido con ellos en esos ámbitos, no es por no decirlo, si conociera las tendencias o la manera que tienen de abordar la fiesta y tal, pues lo diría sin ningún problema. ¿Y te imaginas a alguien de esta Cámara Foral protagonizando la imagen del cartel? Jo, qué cosa más difícil. Por atraer mucho la atención, por intentar siempre justificar cosas que son injustificables,
pues Ramón Alzorriz está mucho en el foco, no de forma positiva muchas veces, quizá sería necesario que pudiese ser capaz de justificar las cosas sin esos ataques y sin esas circunstancias que muchas veces enrarecen mucho la relación o el tratar los temas que están de actualidad de una manera más sosegada. ¿Y quién crees que se metería en el chupinazo hasta dentro de la plaza del Ayuntamiento y quién lo vería en Antoniuti? Pues en Antoniuti muchos, yo lo vería en Antoniuti, por ejemplo, para ponerme el primero, pues hasta dentro, pues la gente que vive más la fiesta, en el caso de San Fermín, pues qué sé yo, pues antes he dicho Juan Luis, el propio Ángel Ansa o Ana Lizalde, gente que está muy identificada con la fiesta. Alguno fuera de tu partido, hombre, que se meta hasta el barro ahí, ahora que está de moda, bueno, el barro, el lodo, el fango, pues no que se manche. Bueno, pues en el ámbito del PSOE, a mí me suena un poco más pues la gente más joven, como Kevin, por ejemplo. En Eroa, María Solana es una persona muy de disfrutar, muy de buen humor en el ámbito social y la identifico también como una persona que podía disfrutar de la fiesta en ese sentido. Y ya para terminar, una porra para Eurovisión. ¿Cómo se quedará España entre los 26 países? Pues igual el 24. Un placer, Pedro. Igualmente, muchas gracias. El pleno de este jueves fue la primera prueba de fuego para medir el grado de crispación que se vivía en el hemiciclo. Los temas políticos, sociales y económicos marcaron la tónica de una intensa jornada legislativa. La lectura del funcionamiento de la democracia se cuela en el debate del Parlamento. UPN ponía el foco en el Partido Socialista. Lo que quieren es una pseudodemocracia a su medida, básicamente. Interpelada por Esparza, la presidenta Chivite y el portavoz regionalista se envolvían en un cruce de acusaciones. Y usted aquí en Navarra está construyendo una gran mentira, un gran bulo que divide a esta sociedad entre buenos y malos, entre demócratas y fascistas. ¿Le digo quién ponía carnets de buenos y malos navarros? ¿O quién pone carnets de qué partidos son constitucionalistas y no son constitucionalistas? Que yo estoy convencido que ustedes son demócratas, pero de boquilla, que no respetan a nadie, que no soportan las críticas a su gestión. Pero la democracia no es lo que usted diga. Eso es lo que dicen los ciudadanos y ciudadanas cuando votan. El Partido Popular también se sumaba a las críticas. Nos gustaría un cambio sustancial en las políticas de ese gobierno y, evidentemente, en la actitud del Partido Socialista. Ahora, lo que mi gobierno está diciendo es que hay que acabar con la desinformación, no con la información. Los socios del gobierno también se pronunciaban sobre la regeneración democrática. Ahondar precisamente en la convivencia y en las medidas más democráticas y más justas. Y que los mismos que hablan de que está amenazada la libertad de expresión son los que pusieron en marcha la policía patriótica. Ellos prefieren los bulos, el fango y la mentira porque con ellos tapan su nulo proyecto político. Vox apelaba al Ejecutivo Foral para que explicasen por qué les tachan de realizar discursos de odio. ¿Es odio decir que los delitos los cometen con más frecuencia extranjeros? Dígaselo a la policía. Ellos son los que detienen a los delincuentes, no yo. Cada cual con sus intervenciones debe hacer su reflexión. El próximo 17 de mayo, Chivite se reunirá con el presidente del Parlamento para abordar la fortaleza de las instituciones democráticas y asegura que Navarra ya trabaja para adaptar la normativa europea sobre la desinformación. La delegación navarra, compuesta por representantes del Gobierno, el Parlamento y la Federación de Municipios y Concejos, visitaba los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, un viaje que Unai Ugalde definía así. Está siendo una experiencia muy enriquecedora, ver cómo una población refugiada en una situación tan difícil, tan dura, a la espera de su tierra, a la espera de la victoria, de la libertad del Sáhara, es capaz de darlo todo con muy poco. La representación de la Cámara Foral se ha centrado en la defensa de los derechos humanos y conocían también la labor del gobierno saharaui y de las instituciones, colectivos y ONGs en proyectos de cooperación. Una hospitalidad que nos está abrumando y también, bueno, ver sobre el terreno cómo se están llevando importantes proyectos en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, con el hospital, en el ámbito de distribución de alimentos y agua potable. Visitaban las instalaciones Medialuna Roja, en donde atienden la alimentación de 40.000 niños y niñas y personas con anemia y desnutrición.